Hermanos, así, de pie, recibamos la palabra de Dios que está a cargo de nuestro pastor con el tema El poder del Evangelio. Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos tus bendiciones, tu presencia, Señor, tu dirección, tus cuidados, tu provisión, todo lo que nos has dado, Señor. Y en este tiempo en que nos permite reunirnos como pueblo tuyo, queremos agradecerte, Señor, porque es un gran privilegio. Muchas gracias. Y en este momento, Señor, en que nos das este privilegio de meditar en tu palabra, te rogamos, Señor, que nos ayudes. Acepta, Señor, nuestro corazón y rogamos, Padre, que tú, mi Dios, lo trates para que, mi Dios, podamos aprender todos de ti. Señor, solicitamos y pedimos tu bendición, tu gracia, tu bondad, Señor, tu respaldo, Padre, tu dirección, tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse. Que Dios bendiga a todos. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a Dios. Bueno, ¿cómo están, hermanos? ¿Todo bien? ¿Bendecidos? ¿Cómo les fue esta semana? Siempre luchando, ¿verdad? Gracias a Dios, porque no sé cómo lo hace el Señor, pero Él siempre nos saca adelante. Amén. Siempre. Él lo ha prometido. ¿Cómo lo hace? Quién sabe, pero Él lo hace. Así que gracias a Dios por todo. Hemos leído, amados hermanos, uno de los capítulos, pues para mí, más hermosos de la palabra de Dios, porque nos habla acerca de el inicio de la predicación del Evangelio en labios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es increíble. En el capítulo 8, amados hermanos, del libro de Nehemías, nosotros encontramos una historia muy bonita acerca del momento en que, restaurando el templo de Dios, se encuentran entre los escombros los pergaminos que contenían la palabra de Dios. Si usted lee ese capítulo 8 de Nehemías, ahí nos narra cómo Esdras y varias personas más se proponen para leer ante todo el pueblo. Ahí nos dice que estaban desde los niños, es más, dice desde los que podían entender hasta los más grandes. Todo el pueblo estaba reunido porque todos estaban muy contentos, todos estaban muy conmovidos porque se habían encontrado la palabra de Dios. Le pusieron a Esdras un púlpito, ¿cómo se dice? Provisional, ¿verdad? Con lo que encontraron para que Esdras pudiera estar en alto y leer al pueblo la palabra de Dios. Y vean ustedes la importancia de lo que nos habla allí, de lo que es la palabra de Dios. Dice, lo leían pausadamente, lo leían respetando, dice, todo lo que tiene que ver con la escritura, de tal manera que todos pudiesen entender lo que estaba escrito allí. El efecto, amados hermanos, fue increíble. La Biblia dice que Esdras, Nehemías y las personas que estaban ahí al frente tuvieron que hablarle al pueblo, porque el pueblo, dice, estaban llorando todos, desconsoladamente, de alegría, por supuesto. Estaban muy emocionados porque estaban escuchando la palabra de Dios. Eso, amados hermanos, nos hace preguntarnos, ¿qué produce en nosotros
el escuchar la palabra de Dios. ¿Qué efectos se dan en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos? ¿A qué nos lleva? La palabra de Dios nos dice en este capítulo que como producto de haber escuchado la palabra de Dios, y es más, al otro día, dice, regresaron los cabezas de familia para seguir entendiendo la palabra de Dios. Ahí se dieron cuenta que dentro de las fiestas del pueblo judío había uno, dice, que se llama las fiestas de los tabernáculos. Dice, y ellos empezaron a ver cómo le hicieron, pero se hicieron tabernáculos y habitaron en tabernáculos, porque eso es lo que estaba dicho para el pueblo de Dios. Hay acciones de pensamiento, de sentimientos, de emociones, de actitudes, de hechos, que son resultado, amados hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Es hermoso que Dios nos haya dado este privilegio a las personas. Hablando de eso, habrá personas, amados hermanos, que nunca hayan escuchado el Evangelio de Jesucristo. ¿Usted cree que a estas alturas de la historia todavía haya personas que nunca hayan escuchado la palabra de Dios? Y yo creo que sí. Hay muchísimos lugares todavía en donde no se ha escuchado la palabra de Dios. Y aún en los algunos países civilizados, entre comillas, ¿verdad? La política, ¿verdad?, no permite que se escuche palabra de Dios. Entonces, por muchas razones, tal vez por vivir en lugares muy remotos, incluso por vivir en ciudades en donde no se permite la palabra de Dios, tal vez haya personas que nunca hayan escuchado la palabra de Dios. ¿Qué pasa con ellos? De alguna manera, amados hermanos, nosotros vivimos en la ciudad en donde hay una infinidad de iglesias, en donde la palabra de Dios la podemos escuchar simplemente, dicen por allí, con un clic, ¿verdad? Buscando ahí en YouTube. Yo sé que a ustedes, muchos de ustedes les gusta mucho hacer eso, pero pueden escuchar allí la palabra de Dios. Y las personas que están a nuestro alrededor, aunque no asistan a una iglesia en donde se predique la palabra de Dios, amados hermanos, por estar sumergidos en este ambiente en el que hay libertad de todo, amados hermanos, las personas identifican cuando algo es de la palabra de Dios. Los valores, por ejemplo, ustedes han escuchado, y también yo lo he dicho en algunas ocasiones, que hay personas que no son cristianos y que parecen más cristianos que los cristianos, ¿verdad? Por su comportamiento, por su forma de ser, por su amabilidad. Porque hay valores intrínsecos que Dios puso en el corazón, ahorita lo vamos a leer, y que están, dice, en la conciencia del hombre, y que sin tener una dirección directa del Espíritu Santo y sin tener una relación directa con una iglesia cristiana en donde escuchen la palabra de Dios, han decidido comportarse de manera correcta ante la sociedad. Por eso vemos a personas que comprenden y hacen bien lo que es el amor, el respeto, el honor, la veracidad, la responsabilidad, la honestidad, la puntualidad, la obediencia, la gratitud, la lealtad, etcétera. Son valores que se desprenden de la palabra de Dios y que no solamente salpican, sino empapan a la sociedad.
De esa manera, amados hermanos, el Señor dice, habrá paz en nuestra sociedad cuando nosotros caminamos de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, si pensamos en que hay personas que no han escuchado la palabra de Dios y nos preguntamos, ¿qué será de ellos? ¿Verdad? Que no viven así como nosotros en un lugar en donde, por donde quiera hay palabra de Dios. Personas que no la hayan escuchado. ¿Cómo será su relación con las personas? ¿Cómo serán sus pensamientos? ¿Cómo serán sus sentimientos? ¿Cómo serán su relación, amados hermanos, como sociedad? ¿Qué piensa Dios de ellos? Vean ustedes, en Romanos 2, 11 al 16, dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo dice, hay personas que no conocen de Dios, que no han escuchado de Dios. Pero hay una ley que Dios puso en el corazón de todas las personas y que está escrita, dice, en sus corazones, en sus conciencias, y es lo que los hace conducirse de la mejor manera posible. De tal manera que ellos mismos saben si están haciendo bien o están haciendo mal. Entonces, de acuerdo a eso, es como ellos serán juzgados. Usted podría decir que nunca ha escuchado palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero dice que no son justos los que son oidores de la ley, sino los que son hacedores de la ley. Entonces, amados hermanos, el que nosotros tengamos la palabra de Dios y la podamos escuchar cuantas veces queramos, en el momento en que queramos, amados hermanos, es un privilegio que no todos tienen. No todos tienen. Sin embargo, el que nosotros podamos tener esto también nos da una inmensa responsabilidad. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué produce en nosotros? Entonces, amados hermanos, tenemos que ver que la palabra de Dios siempre se ha mostrado al hombre de diferentes maneras, como lo dice el Señor. En los tiempos antiguos, Dios habló con Adán. Dios mismo habló con Adán. Adán tomó sus decisiones. Dios mismo habló con Noé. Vean ustedes, es hermoso cuando vemos esos detalles en la palabra de Dios, que la sociedad estaba totalmente destruida, ¿verdad? Moralmente hablando. Pero el último versículo de ese capítulo dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Hay diferencia en las actitudes, en las decisiones de las personas que escuchan la palabra de Dios. Dios habló con Abraham. Abraham tomó sus decisiones. Conocemos la historia de la vida de Abraham. Dios habló con Jacob, habló con Isaac, habló con Moisés y habló con los profetas. Muchas personas escucharon a los profetas de Dios y por hablarles en nombre de Dios, dice la Biblia, los apedrearon, los mataron, porque no les gustaba escuchar la palabra de Dios. Esto ha sucedido siempre, amados hermanos, porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es como espada de dos filos, ¿verdad? Y siempre es algo que nos va a poner en una posición de aceptarla o de rechazarla, ¿verdad? Porque así es la palabra de Dios. Así como hay gente que no ha escuchado de la palabra de Dios, amados hermanos, hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que tampoco hubo palabra de Dios. A este periodo se le llama la época del silencio. También se le llama el periodo intertestamentario. Es un espacio de tiempo en lo que terminó el Antiguo Testamento con la predicación del último profeta de Dios, el profeta Malaquías, hasta la aparición del primer profeta de Dios del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Es un periodo de tiempo de 400 años. Amados hermanos, 4 siglos. No hubo palabra de Dios, nadie predicó la palabra de Dios, no hubo ningún profeta, por eso se le llama la época del silencio. En esta época sucedieron muchas cosas. Nosotros hemos estudiado cómo el pueblo de Israel estuvo sujeto bajo servidumbre del imperio babilónico, pero en este periodo, amados hermanos, el imperio babilónico cayó bajo el imperio persa con Darío, el rey de Persia. Y después cayó el imperio persa y vino el imperio griego con Alejandro Magno. Y después cayó Alejandro Magno, amados hermanos, y vino el imperio romano. Y es cuando nosotros, al entrar en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que Judea era una provincia del imperio romano. Muchas cosas sucedieron. En este periodo, amados hermanos, es cuando surgieron los que nosotros conocemos como los fariseos y la secta de los saduceos. Que si ustedes ven la historia, amados hermanos, ellos nacieron como grupo, como un grupo que buscaba la palabra de Dios. No eran como los encontramos en el Nuevo Testamento. Había una escasez tremenda de la palabra de Dios. ¿Usted no siente feo cuando no escucha palabra de Dios? Cuando no viene a la casa, ¿no siente feo? ¿No extraña? Fueron 400 años, hermanos, 400 años. Las personas nacían y morían y nunca escucharon palabra de Dios. En todo este periodo se fue generando la aparición, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted, amados hermanos, cómo era el corazón de las personas? Ellos sí no habían escuchado predicación de la palabra de Dios. Había sinagogas, hacían su esfuerzo. Pero vemos, cuando entramos al Nuevo Testamento, vemos la calidad tan baja de la instrucción bíblica.
porque no había guía, no había dirección del Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, cuando estos 400 años llegaron a su fin, amados hermanos, el escenario estaba listo para que la predicación del Evangelio por boca de nuestro Señor Jesucristo y primeramente por Juan el Bautista, amados hermanos, fuera realmente como ese río que refresca, que llena los corazones. ¿Cómo se encuentra un corazón que no escucha palabra de Dios? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cómo son sus actitudes? La palabra de Dios dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el impío y el pecador? Imagínese usted nunca escuchar palabra de Dios. Usted busca en su celular y nunca va a encontrar una predicación de la palabra de Dios. Prende su televisor y nunca va a escuchar palabra de Dios. Quiere buscar, sale a la ciudad para buscar alguna iglesia abierta. No hay ninguna abierta, todas están cerradas. No hay predicación, ningún pastor predica, ningún líder, nadie, ningún cristiano predica la palabra de Dios. No se escucha nada. ¿Cómo es? ¿Cómo está ese corazón? Entonces, amados hermanos, cuando los 400 años de silencio llegan a su fin, amados hermanos, la gente estaba ávida de escuchar palabra de Dios. El evangelio predicado por Juan el Bautista, amados hermanos, vino a hacer un impacto profundo en los corazones. Y mire que el mensaje de Juan el Bautista no era nada agradable. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dentro de esas palabras él decía, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Yo creo que sería mi último domingo si yo predicara eso así. Pero amados hermanos, esas palabras aún tan duras fueron refrescantes para un corazón sediento. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que el evangelio predicado en esos momentos tuvo un impacto profundo del corazón de los judíos. Trajo para ellos, amados hermanos, esperanza para su vida. Trajo para ellos sanidad para su corazón. Trajo para ellos salvación para sus almas. Pero dice la palabra de Dios, no solamente para ellos, sino para todo el mundo, para el mundo entero. Amados hermanos, qué gran privilegio tenemos nosotros de tener la palabra de Dios. Qué gran privilegio. En una ocasión teníamos una papelería en Tlaxcala. Y como muchos cristianos acostumbramos tener la palabra de Dios allí, abierta, ¿verdad? Y ustedes me dirán, en el Salmo 91, ¿verdad? Y llega una persona y dice, tienen la Biblia. Dice, qué bonito fetiche. Y me impactó. Porque críticamente hablando, amados hermanos, es un fetiche. Si esa palabra de Dios creemos que por estar abierta y por estar en el Salmo 91 vamos a estar libres de todo mal, estamos mal. Esa palabra de Dios necesita estar en nuestros corazones, no en una mesa. Amén. Por eso, amados hermanos, qué gran privilegio tenemos nosotros. Cuando usted abra la palabra de Dios, pregúntese con qué objetivo la abre. Lo que va a leer,
¿qué espera que la palabra de Dios haga en su corazón? Por eso, amados hermanos, esta figura de que Juan el Bautista salió, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Amados hermanos, esta es una figura que nos ilustra, amados hermanos, que las personas que no han escuchado la palabra de Dios, imagínense 400 años, amados hermanos, su corazón está enfermo, está vacío, está seco, porque está en el desierto. Yo no sé qué sienta usted cuando no viene a la casa de Dios, pero, amados hermanos, es impensable el ocupar el tiempo para otra cosa en lugar de buscar a Dios. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios que hemos leído, nos damos cuenta que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, pero dice la Biblia que venían a él desde Jerusalén. Venían desde toda Judea. Es un estado, como el estado de Veracruz, hablar por ejemplo del estado de Veracruz. No era una colonia cercana. Venían, dice, de toda la provincia de alrededor del Jordán, dice, y muchos eran bautizados y confesaban sus pecados. La historia nos dice que esto de confesar los pecados no es una figura, sino que ellos, al momento de pedirle a Juan que los bautizara, amados hermanos, antes que los bautizara, ellos ante toda la gente confesaban sus pecados. ¿Usted haría eso? Eso es el producto, el resultado, cuando la palabra de Dios impacta la vida. Es increíble, amados hermanos, lo que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Más adelante en la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vino Juan el Bautista, vino el Señor Jesucristo, pasaron los apóstoles y la palabra de Dios trabajó mucho en muchos corazones. Pero uno de los corazones que más nos impactan por su testimonio, que fue cambiado por la palabra de Dios, amados hermanos, es el corazón del apóstol Pablo. Ustedes conocen su historia. Un hombre malvado, perseguidor, injuriador, que lastimó al pueblo de Dios, así lo dice la Biblia. Entraba en las casas, arrastraba a las personas de los cabellos, los entregaba a la cárcel y muy posiblemente, dice la historia, iban a dar al Coliseo romano. En eso, Saulo de Tarso se deleitaba. Le daba gusto cuando un cristiano era martirizado. Ese corazón, amados hermanos, fue cambiado por la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, él puede decir, Romanos 1:16, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Él dice estas palabras, amados hermanos, porque de acuerdo a como nos marca la historia, era una mezcla en los tiempos del Señor Jesucristo, era una mezcla, amados hermanos, de idiomas. Había griegos, había judíos, había romanos. Y por eso dice, primeramente al griego, al judío, después al griego. Pero amados hermanos, dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo sé quién fui. Y lo podemos leer en la palabra. Él da su testimonio. Yo no me siento, dice, digno, dice él, de ser apóstol de Jesucristo porque lastimé a la iglesia, porque la perseguí. Pero el Señor en su misericordia dice, como a un abortivo me apareció a mí y me dio el privilegio de ser apóstol de Jesucristo.
Amados hermanos, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el resultado de que la palabra de Dios haya llegado a su corazón? Su vida ha cambiado, ha sido transformada. Es lo que dice él. Si Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, amados hermanos, es porque desde que tuvo ese encuentro con el Señor, amados hermanos, su vida cambió. Las personas se dieron cuenta. No son palabras de él, de que ahora soy así. No, ahora dice él, las personas se dan cuenta de que Saulo de Tarso, o Pablo en ese momento, Saulo ya no es el mismo. Lo que hacía antes, ahora ya no lo hace. Lo que decía antes, la forma en que hablaba antes, ya no habla así. Ahora es diferente. Porque ya tuvo un encuentro con el Señor. Y ahora sus palabras fueron, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el resultado, amados hermanos, de lo que sucede en un corazón cuando tiene un encuentro con el Señor. No es de que entro igual y salgo igual o salgo peor. No. No es de que me entra por acá y me sale por acá. No. No es de que dejo mi traje de diablo allá afuera y me pongo mi traje de santo, entro a la iglesia, salgo de la iglesia, vuelvo a colgar el traje de santo y vuelvo a ponerme el traje de diablo. No. Tiene que haber un cambio. En la vida, en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, en las actitudes, en las acciones, en la relación con las personas y principalmente en la relación con Dios. Por eso él dice, no me avergüenzo del evangelio, y todos lo pueden constatar, porque lo que yo soy, dice el apóstol Pablo, no lo soy por otra cosa, sino por la gracia de Dios. Lo que sea. Él dice, soy lo que soy, lo que sea. Es porque Dios ha sido bueno conmigo. Por eso, amados hermanos, el haber tenido un encuentro con el Señor fue tan poderoso ese encuentro que transformó su vida. Bendito sea el nombre del Señor. El encuentro que tuvo el apóstol con el Señor le quitó el odio, le quitó el rencor, le quitó el deseo de venganza. Pero no solamente eso. A pesar de que mucha gente lo conocía como una persona malvada, él, en el cambio de su corazón, ahora compartía el amor de Jesucristo, el poder de Dios en Jesucristo. Amados hermanos, ¿conoce usted a alguna persona que no ha escuchado la palabra de Dios? Hay dos tipos de personas. Las que nunca han escuchado palabra de Dios, Dios sabe qué hacer con ellas. Pero hay personas, amados hermanos, cuya vida no ha cambiado porque realmente no la han escuchado. Dios sabe qué hacer con ellas. Pero qué bonito sería, así como nos enseña este capítulo de San Mateo. Qué bonito sería que, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Qué bonito sería, amados hermanos, que se escuche en aquellos días. Vino Samuel, vino Judith, vino Yolanda, vino Liliana, vino José Luis, vino Alejandra. En aquellos días vino predicando en el desierto. Usted sabe que hay personas a su alrededor que no tienen a Cristo en su corazón. Qué bonito sería que las personas digan, yo tengo a Cristo en mi corazón porque tal persona dejó, no sé qué haya dejado,
sus esfuerzos, sus trabajos, sus estudios, no sé qué haya dejado, pero vino porque se interesó en mí, en predicarme la palabra de Dios. Qué bonito sería. Pero amados hermanos, hay otro tipo de personas. Hay personas cuya vida no ha cambiado. No porque no hayan escuchado palabra de Dios, sino porque a pesar de haberla escuchado, no han querido cambiar. En Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23, dice de lo siguiente: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Si ustedes quieren cambiarle, pueden poner allí en lugar de judío, pueden poner cristiano. Y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Son preguntas que tienen la respuesta en cada corazón, porque solo hay una verdad. La persona que se ha sometido a la palabra de Dios y le ha pedido a Dios que esa palabra de Dios sea efectiva, sea eficaz en su vida, es una vida que forzosamente, indefectiblemente cambia. No es igual. Por eso, amados hermanos, 1 Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y me gusta esto, dice el apóstol, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué hermoso es cuando somos, amados hermanos, cuando tenemos la certeza de estar incluidos dentro de los que son salvos. Amén. ¿Usted tiene la certeza de ser salvo? Si el Señor viene en este momento, ¿usted es de los que se van con el Señor? ¿La palabra de Dios ha sido eficaz en su vida? ¿Es una persona que ama a Dios y que ama a su prójimo como a sí mismo? ¿Es una persona que no comete pecado, que no busca cometer pecado? ¿Es una persona que no tiene nada contra nadie? ¿Es una persona que no anda atrás hablando de las personas? Todo eso tiene que ver con la efectividad de la palabra de Dios en el corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Yo quiero invitarle para que demos gracias a Dios por lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestro corazón. Si usted tiene el deseo de orar, este es el altar de Dios. Si usted quiere agradecerle al Señor por lo que el Señor ha hecho en usted por su palabra, yo le invito para que pase, para que oremos a Dios. Y como lo he comentado, estamos en el templo, pero el templo tiene un lugar santísimo.
y es donde Dios manifiesta su presencia. Por eso Dios pide corazones contritos y humillados. Hay mucho que agradecerle a Dios, pero también hay mucho que pedirle a Dios. Y eso tiene que ver con la efectividad de lo que la palabra de Dios hace o le hemos permitido a Dios que haga en nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno. Gracias porque no somos personas que no hayamos escuchado tu santa palabra, Señor. La tenemos todos los días y todo el día. La tenemos al alcance de la mano. Tenemos la oportunidad de escucharla. Tenemos la oportunidad de meditar en ella. Tenemos la oportunidad de reflexionar en ella, de escudriñarla como pidió el Señor Jesucristo. Porque, mi Dios, tu palabra santa es la que nos enseña, es la que nos redarguye, es la que nos instruye, es la que nos recuerda todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Es tu palabra santa la que habla a nuestros corazones, la que nos dice que Dios está con nosotros, que podemos acudir a Él en cualquier circunstancia. Es la que nos fortalece, porque es el Espíritu Santo el que toma la palabra de Dios y la trae a nuestro corazón. Es la palabra santa de Dios la que ha hecho efecto en nuestras vidas para ser personas diferentes a como éramos, pero diferentes al mundo. Señor, gracias. Bendice, mi Dios, a tu iglesia. Somos personas que hemos escuchado la palabra de Dios por muchos años. Y rogamos, Padre Santo, que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, perdónanos, guíanos, Señor. Bendice a tus hijos. Gracias, muchas gracias. Te rogamos, Señor, que nos des de tu gracia para poder, Señor, ser enseñados y ser guiados por tu santa palabra. Ella es luz y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos.